Esta película es una completa porquería. Bien, gracias por ver mi especial de Matrix, nos vemos en la próxima. En verdad me gustaría llegar hasta aquí, pero hay demasiadas cosas que apuntar sobre este gran desperdicio. Realmente lo que más me desilusiona es que, en lugar de continuar su universo y ahondar en él, opta por la tendencia hollywoodense de los pseudo reinicios. Y es que la estructura general ya la habíamos visto antes. Un Neo que cuestiona la realidad en la que habita, la elección de la pastilla roja o azul, el despertar e integración al mundo real, creer en su poder interior, la promesa de liberar las mentes de los conectados, ¡todo! Hasta la apertura es una vulgar y más baratona copia de la primera Matrix. Es una película que no tiene nada que ofrecer para expandir su universo. Carece de un verdadero propósito. Tampoco se molestan en ocultarlo, porque en el primer tramo hay una acotación sobre cómo Lana Wachowski se involucró en la película a regañadientes y que de todas maneras Warner Bros. Procedería a producirla si se negaba. Pero ¿qué podría haber hecho bien a pesar de contar lo mismo de nuevo? El montaje de la rutina diaria de Neo transmite perfectamente la idea de que está atrapado en una vida aburrida e infeliz. Y para ser franco, esto le podría haber favorecido a la primera cinta, pues ahí nos presentan al personaje de golpe sin conectar emocionalmente con él primero. Me encantan sus miradas perdidas y la lágrima que se desliza por su mejilla. Es un toque sutil que comunica su dolor sin decir una palabra. Es penoso que lo mezclen con pedazos de tono humorístico. Ver a Neo defecando es definitivamente algo que no necesitábamos ver. ¡Qué vergüenza! La película toma el rumbo del héroe desgastado que se adentra de nuevo a la acción con cierta torpeza, tal y como lo vimos en Logan, Piratas del Caribe: Los muertos no cuentan cuentos y Star Wars: Los últimos Jedi. Pero esto solo disfraza que nos están contando el mismo viaje de Neo de la primera película. Y eso sin mencionar que el poder del elegido no debería disminuir si Matrix siempre trató de que las limitaciones solo son aquellas que ponemos en nuestra mente. Así que todo esto es innecesariamente redundante y un tanto contradictorio. Y para compensar dichas limitaciones, presentan este poder de empujones de fuerza, al cual por las redes no dejaban de compararlo satíricamente con un Hadouken. Pero por paradójico que suene, no tengo ningún problema con esto, y es porque ya había visto esta habilidad en el videojuego The Matrix Path of Neo. Cuando se mejora al máximo el poder de detener las balas, se cargaba una energía que atrae los objetos alrededor para luego aventársela a los enemigos. Tomemos en consideración que esta, en su mayor parte, es una historia sobre reconectar un vínculo amoroso del pasado. Y esa relación entre Neo y Trinity, aún después de tantos años, es probablemente lo mejorcito que pueden mostrar. Esto es algo que la primera entrega adolecía, como bien comentamos. Ciertamente, en Recargado y Revoluciones presentaron un amor leal hasta la muerte, pero creo que a la saga le faltó momentos como estos, donde humanizan con acertada delicadeza a los personajes a través de conversaciones reales, compartiendo sentimientos reales. Lástima que como un todo este producto es una gran chicha con limonada. No solo el metahumor de Resurrecciones está manejado burdamente, sino que en general hablamos de una comedia tonta, forzada y completamente inapropiada. La cuestión es que la saga siempre se ha caracterizado por un tono generalmente serio y los tintes de comedia son puntuales y sutiles. ¿Realmente necesitamos que a Neo le acompañe un equivalente a Jar Jar Binks? Gracias a Dios no volvemos a saber de él pasada la mitad. La primera mitad de la historia emite un mensaje burlesco sobre la falta de originalidad en la industria del cine de tomar historias conocidas y volverlas a contar con un lavado de cara. Desde un ángulo independiente, este comentario sobre la industria hollywoodense, así como las diferentes interpretaciones del mundo sobre lo que realmente trata Matrix, no carecen de razón. Se jacta de inteligente al señalar la falta de originalidad en los reinicios, pero termina cometiendo los mismos errores que critica.
es que hasta traen de regreso al Merovingio en una única escena para restregarnos el mensaje en un contexto que no tiene que ver con nada. Qué ganas de tirar a la basura el potencial de estrellas con participaciones tan insulsas como esa. Los temas parten desde la premisa de que la historia de la trilogía fueron videojuegos diseñados por el mismo Nioh, un concepto que en papel podría sonar interesante, pero en la ejecución minimiza el impacto de los sucesos de las anteriores entregas. Esto no es un homenaje, ni siquiera entra en la categoría de deconstrucción, es sencillamente una falta de respeto. En verdad me cuesta creer que una autora pudiera sentir tanto desprecio por su propia obra. Las referencias al pasado se reducen en regurgitar escenas de las anteriores películas sin espacio alguno para la interpretación, y a veces ni siquiera es un escenario justificado. Nombraron a este gato déjà vu, casi como diciendo ¿entienden? Como el primer déjà vu de Nioh con un gato. Ay, todo es demasiado obvio e intrusivo. Detesto que traten a los fans como completos idiotas. Resurrecciones trae de vuelta personajes familiares interpretados por nuevos actores, pero jamás me terminaron de vender la idea de que estos eran los auténticos Morfeo y Smith. Los reemplazos se sintieron como impostores. Y los nuevos personajes son unos Apoc y Switch elevados a la enésima potencia, cero relevancia y carisma. Es verdad que Morfeo esbozaba una sonrisa de astucia ocasionalmente, pero el que vemos aquí se comporta como un completo payaso. Nada más miren cómo saliendo de una sucia poseta hace alusión al icónico primer encuentro con Nioh. Pero lo que más me molesta es que hayan desperdiciado a un actor como este, que podría haber interpretado una versión moza del capitán del Nabucodonosor. De hecho, ¿no creen que sería más interesante una historia sobre un joven Morfeo en lugar de todo esto? Creo que es la única manera en que una película de Matrix después de 18 años pudiera tener sentido. Oh, Dios mío, ¿en verdad quieren hacerme creer que este sujeto es el ex agente Smith? Será más bien el Smith que consiguieron con descuento en alguna venta de garaje. Ninguna de sus características está presente. ¿Dónde están las líneas punzantes? ¿Dónde está el tono casi susurrante y pausado? ¿Dónde está la mirada penetrante? Para prepararse para el papel, Jonathan Groff vio clips de YouTube con la actuación de Hugo Weaving y volvió a ver la trilogía original, aunque no quería imitar a Weaving. No quería imitar a Weaving. Este muchacho seriamente tiene muchísimo que aprender de Ian Bliss cuando interpretó a Bane en Revoluciones. ¿No hubiera sido más lógico llamarlo a él si no podían traer al verdadero Hugo Weaving? Lógico pensar que haya cambiado su personalidad tras el reinicio de Matrix, pero ya luego se supone que vuelve a ser el mismo de siempre, entonces no veo excusa alguna. Y una vez más, sufre del mismo problema que señalamos en Recargado. Su participación no tiene una razón. Aparece para alborotar el avispero y luego nos olvidamos por completo de él hasta que la historia requiere convenientemente que apoye a nuestros héroes cerca del final. Ni siquiera está bien planteado, no tiene sentido. El analista como el antagonista principal se queda muy atrás si lo comparamos con el mismo Smith, el Merovingio o el arquitecto de las anteriores entregas. Su objetivo viene siendo prácticamente el mismo de este último, pero mientras se hacía notar con su extenso vocabulario, líneas reflexivas y un plan tan matemáticamente precisado que da miedo, con el analista toman el rumbo de imitar alguna versión del Guasón. Intentan construir esta especie de misterio sobre si lo que Neo experimenta es la realidad o un sueño, pero ni se dignan en ocultar que él es el malo de la historia. Es demasiado obvio con solo ver el marco de sus lentes, azules como la píldora de la mentira endulzada. Su nuevo sistema de explotar la anomalía que representa el elegido, fortificada por su vínculo profundo por Trinity, por una parte está bien porque la historia va sobre eso, resaltar la importancia de ese poderoso vínculo y cómo las fuerzas opositoras quieren separarlo. Pero por otro lado, es una excusa que cae en la categoría de saltar el tiburón para traer de vuelta a nuestros héroes. Casi parece la cuarta entrega de la saga Alien. Y esto sin referirnos al plan tan complicado y confuso para desconectar a Trinity de Matrix.
La verdad es que no lo entiendo y como la película es tan apestosa, tampoco me generó interés entenderlo. Me saca un poco de onda que al final de la historia Trinity desarrolla el poder de volar. ¿Debo entender que ella ahora es una nueva elegida? ¿En verdad era necesario que se le pasara la antorcha a ella de ser el caso? Trinity nunca ha necesitado ser la protagonista. Desde la primera película era una mujer ruda y empoderada, pero sobre todo leal y admirable. Empiezo a creer que esto es una especie de introducción de feminismo burdo y obvio porque el analista lanza unos comentarios machistas totalmente fuera de lugar y el resto se cuenta solo. Why did you heal like a good little bitch so long? Can't you control her? Pero más allá de actuar como un pseudo reinicio, debemos recordar que la película es, después de todo, una secuela. ¿Qué nuevos hilos argumentales están explorando? Para responder eso, tenemos que remontarnos al año 2005. Ya bien sabemos que la saga contó con un videojuego que funcionaba como intercuela, y otro que sigue los eventos de las películas fielmente con algunas libertades, pero también hubo otro que pasó por debajo de la mesa. Nada me desinteresa más que los RPG multijugador, pero resulta que The Matrix Online sí tenía una historia y trabajaría como la continuación oficial de Revoluciones. Algunos arcos abordados ahí son el fin de la tregua entre las máquinas y la humanidad, la negación de las máquinas por devolver el cuerpo de Neo a Zion y la lucha protestante de Morfeo hacia este acto que resultaría en su muerte. De ahí el por qué Lawrence Fishburne no regresó para interpretar al personaje. Como consecuencia de la decadente popularidad del título, los servidores cerraron y varias de estas ideas quedaron inconclusas. Pero según Lana Wachowski, los acontecimientos del juego son canónicos y los que mencioné se trasladaron a Resurrecciones, aunque esto lo podemos manejar libremente porque nunca ahondan demasiado en ellos durante el transcurso. Yo hubiera preferido que estos eventos no fueran canónicos y que le dieran un giro de tuerca, porque ya de por sí están arremetiendo con cualquier sensación de cierre que brindó la tercera película, y Resurrecciones acarrea este mismo problema. Por extraño que parezca, me sentí más intrigado por las escenas del mundo real que por las situaciones en Matrix. Y es porque intenta explorar lo que pasó con la humanidad y las máquinas después de la intervención de Neo en la anterior entrega, lo cual me parece acertadísimo, pues la conclusión de Revoluciones fue tal vez demasiado escueta para mi gusto. Desgraciadamente, lo que sucedió 60 años después del conflicto original me deja la impresión de que todo el viaje del elegido fue totalmente en vano. Quiero decir, por un lado revelan que surgió una simbiosis entre algunas máquinas y humanos, y eso en parte está muy chévere porque en esa cooperación desarrollaron vida verde como plantas, flores, frutas. Eso era algo impensable, imposible en la tierra tan marchita en la que habitaban nuestros protagonistas, así que esto supone una especie de progreso. Pero, ¿de qué sirve todo esto? No importa lo mucho que digan que las acciones de Neo tuvieron impacto, siguen en la misma tierra fría, decadente y subyugada por las máquinas. Nunca desconectaron a la gente de Matrix a pesar de que ya el arquitecto había señalado que había métodos de supervivencia que no requerían de los humanos. Para colmo, hacen que Niobe vuelva solo para actuar como una fuerza opositora a Neo. No es en realidad un antagonista porque más adelante le muestra su apoyo, pero desde su primera aparición lo visualiza como una amenaza contra el patético status quo del mundo real. Sabíamos que nunca fue una creyente del elegido, sino del humano que significaba Neo. Entonces, ¿por qué le da la espalda sabiendo que la lucha está tan lejos de terminar? ¿Qué tiene de diferente esta Matrix reiniciada tras 60 años? Para empezar, se han deshecho de los agentes por completo y los reemplazaron por los denominados bots, miles disfrazados como seres humanos y distribuidos por toda la simulación. Según el analista, son más baratos de diseñar y más fáciles de esconder a plena vista. Pero aunque presuma de su superioridad, a mí me parecen menos eficaces. Los agentes eran enemigos implacables y precisos, estos literalmente un montón de zombies kamikaze. Las cabinas telefónicas se volvieron un vejestorio para entrar y salir de Matrix.
ahora usan espejos como portales, y dado que la saga desde el principio expone referencias a las aventuras de Alicia de Lewis Carroll, este me parece un guiño genial. El operador esta vez acompaña a nuestros protagonistas casi holográficamente, sin estar conectado directamente a Matrix. Y aunque entiendo que esto le añade un sentido de participación más activa, la verdad es que no le veo mucha coherencia. Se supone que el operador es el ojo en el cielo de nuestros protagonistas, es el soporte técnico y el que guía desde cualquier ángulo. Esta nueva función solo limita sus capacidades a una sola perspectiva. Casi 20 años han pasado, pero pareciera que vamos en retroceso, porque los efectos especiales por computadoras son demasiado distractores. En recargado y revoluciones todavía se le puede dejar pasar un poco por las limitaciones de la época. En cambio aquí no hay pero que valga. Ni se salva en algo remotamente entretenido, porque las escenas de acción aquí son reducidas a peleas tan genéricas como las de cualquier película contemporánea del género. Planos cerrados, coreografías olvidables y muchos cortes. ¿Acaso se les olvidó todo a los maestros? Entiendo que quisieran volver a sus raíces menos dragonbolescas, y ustedes me dirán que los enfrentamientos tienen una presentación funcional. Para ser justos, he visto peores secuencias en las dos últimas películas de Búsqueda Implacable. Pero es que ese es el problema. Las impecables secuencias y coreografías siempre habían sido la insignia de la saga, y que nos presenten algo inferior a lo que habíamos estado presenciando desde entonces es simplemente inaceptable. Creo que pueden sacar sus propias conclusiones. Esta es una película que no tenía por qué existir. Casi empiezo a sospechar que Lana Wachowski lo hizo todo mal a propósito para que Warner Brothers dejara de intentar revivir Matrix. Si ese fue su objetivo original y tomamos en cuenta el fracaso de taquilla que fue, entonces logró su cometido. A pesar de ello, esta saga sin lugar a dudas estremeció al séptimo arte y la ciencia ficción a su modo. Nos enseñó que las escenas de acción tan exageradas también pueden ir de la mano con un desarrollo que invite a la reflexión, y me alegra haber compartido tal entusiasmo con ustedes. Tengo la grata noticia de anunciarles que la directiva de Vale TV, canal cultural de mi país Venezuela, donde trabajo como postproductor desde 2018, decidió transmitir mi análisis de la primera Matrix con motivo del 23 aniversario de la película el pasado 31 de marzo. Es inefable la felicidad que poseo por este logro histórico tras 13 años de llevarles entretenimiento a esta plataforma. Estoy agradecido con Vale TV por brindarme una de tantas oportunidades de formación profesional, así como lo estoy con ustedes, pues ese video no existiría de no ser por su apoyo a través del tiempo. Apreciaría muchísimo si pudieran dar like, comentar y compartir el especial de Matrix subido al YouTube de Vale TV, pues así estarían contribuyendo al canal cultural, a mí, ya que esta clase de contenido se popularice por la red y televisión abierta de toda Venezuela. Este especial tomó un esfuerzo de 5 meses de investigación, escritura de guión, búsqueda de material de apoyo y postproducción. Y si les gustó, me apoyarían inmensamente con una donación que esté a su alcance por medio de PayPal. Gracias nuevamente por acompañarme en otro de mis recorridos cinematográficos. Nos vemos en el próximo video.